Hubo un tiempo en que una mujer sola dominó Europa, sin empuñar una espada, sin contraer matrimonio, sin ceder a ninguna autoridad masculina. Su nombre era Isabel, reina de Inglaterra, soberana de Irlanda, hija de un rey temido, hermana de una reina mártir, bastarda para muchos y leyenda para todos. Su rostro se inmortalizó en monedas, retratos, poemas y oraciones. Pero detrás de esa imagen pintada con una perfección casi divina, se ocultaba una verdad más humana, más oscura, más inevitable, el cuerpo mortal de una mujer que, como todas, moriría y lo haría sola, rota por dentro, después de una vida entera sacrificada a la corona. Era el año 1603. Isabel tenía cerca de 70 años, una edad avanzadísima para la época, sobre todo para una mujer. Había sobrevivido a su padre, Enrique VIII, a su madre, Ana Bolena, decapitada cuando ella era apenas una niña, a su hermanastro Eduardo VI y a su hermanastra María I, conocida como María la Sanguinaria. Había visto la ejecución de amigos y enemigos. Había escapado de conspiraciones, plagas, invasiones. Su mente, afilada como un cuchillo durante décadas, comenzó a embotarse. Ya no hablaba como antes, ya no caminaba con firmeza. Su cuerpo, cubierto por ropas que ocultaban la piel arrugada y los huesos prominentes, empezaba a fallar. Pero lo más aterrador fue su silencio. Isabel dejó de hablar, dejó de comer, se negaba a dormir en la cama. Pasaba las noches de pie en sus aposentos, con los ojos perdidos, inmóvil como una estatua. Algunos decían que había perdido la razón, otros que estaba esperando una señal del más allá. Lo cierto es que Isabel se desmoronaba por dentro, pero se negaba a dejar de ser reina. Incluso al borde de la muerte, no permitió que nadie la viera sin su peluca, sin sus cosméticos, sin su máscara de majestad. La muerte debía alcanzarla con dignidad, como una diosa, no como una anciana agotada. En aquellos días finales, rodeada por médicos inútiles y cortesanos nerviosos, Isabel se hundía en el mutismo. Durante 4 días no durmió, no comió, no bebió. Simplemente permaneció allí, sentada o de pie, negándose a acostarse. Cuando le pedían que descansara, respondía con un movimiento de cabeza o una mirada vacía, como si supiera que, si se entregaba al sueño, jamás volvería a despertar. El deterioro físico era alarmante. Sus dientes se habían podrido años antes. Su cabello original había desaparecido bajo las capas de pintura blanca hecha de plomo venenoso. Su piel estaba corroída, manchada, deteriorada. Tenía llagas en las piernas. Su respiración era cada vez más difícil. Y sin embargo, nadie se atrevía a declararla enferma, porque Isabel no admitía debilidad, porque reconocer su fragilidad era traicionar la imagen que ella misma había creado durante décadas, la de una reina inmortal, incorruptible, majestuosa. Pero los cuerpos no obedecen a los símbolos, ni siquiera el de una reina. Fue Robert Cecil, su secretario, quien finalmente reunió el coraje para preguntar lo que nadie se atrevía: ¿a quién dejáis vuestro reino? Isabel, con un hilo de voz, apenas susurró: a mi primo Jacobo, de Escocia. Esa fue su última decisión como monarca. El resto fue silencio. Un silencio tan profundo que por un tiempo algunos pensaron que su alma ya había partido, aunque su cuerpo aún respirara. La noche cayó sobre el palacio de Richmond como un presagio. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas del final del invierno. Dentro, en la penumbra de su cámara, la mujer más poderosa del mundo se consumía como una vela olvidada. La madrugada avanzaba y con ella la agonía de Isabel se hacía más evidente. Ya no respondía a su entorno. Sus párpados apenas se abrían. Su boca entreabierta parecía buscar aire que ya no llenaba los pulmones con fuerza. En la habitación, el silencio era absoluto. Ningún sirviente osaba llorar, ningún consejero pronunciaba palabra. El cuerpo de la reina estaba allí, pero la reina ya no estaba. No hubo lágrimas públicas,
no se permitió el caos. Ni siquiera su muerte fue decretada oficialmente en el primer momento, porque admitir que Isabel había muerto era desencadenar una tormenta política, el fin de una era, el colapso de la última Tudor. Había que manejarlo con cuidado, con precisión. El secreto se mantuvo durante horas. En ese lapso, los hombres más poderosos del reino se reunieron para orquestar la transición, porque, aunque Isabel aún no había sido declarada muerta, ya no gobernaba, ya no respiraba. El 24 de marzo de 1603, al amanecer, se anunció oficialmente que Isabel I, reina de Inglaterra e Irlanda, había fallecido en paz en el Palacio de Richmond. Tenía 69 años. La mujer que había derrotado a la Armada Invencible de España, que había sobrevivido a traiciones, exilios y escándalos, que había mantenido su trono durante casi medio siglo, murió sola, sin heredero directo, sin esposo, sin hijos. Su legado era un país dividido por dentro, temeroso del futuro, pero sin embargo más fuerte de lo que lo encontró. Cuando la noticia llegó a Londres, las campanas de las iglesias comenzaron a tocar fúnebremente. La ciudad entera se detuvo. Algunos lloraban en las calles, otros se arrodillaban. Muchos no sabían cómo reaccionar. Una generación entera había nacido y envejecido bajo el reinado de Isabel. Para ellos, ella no era solo una monarca, era la encarnación del orden, del poder, de la propia Inglaterra. Pero mientras el pueblo lloraba, los embalsamadores trabajaban, porque la muerte de una reina debía ser ocultada tanto como su debilidad en vida. El cadáver de Isabel fue preparado rápidamente. Su cuerpo fue tratado con especias, vinagre, lino y aromas para evitar la descomposición inmediata. La vistieron con los trajes reales, le colocaron la peluca rojiza que solía usar en sus retratos más gloriosos y pintaron su rostro con la misma mezcla tóxica de plomo blanco que había usado durante años. Su cadáver debía parecer vivo, majestuoso, intacto. Durante días, su cuerpo fue exhibido en un ataúd abierto, envuelto en terciopelo negro, coronado con el cetro y el orbe. Las multitudes pasaban en silencio. Muchos se santiguaban, otros murmuraban oraciones. Algunos simplemente observaban en silencio el rostro inmóvil de su reina, sin saber si lloraban por ella o por el vacío que dejaba. Pero Isabel no dejó solo un vacío en el trono, dejó un país en tensión. Aunque ella había nombrado a Jacobo VI de Escocia como su sucesor, no todos estaban convencidos. La unión de las coronas era una idea temida por muchos ingleses. Escocia aún era vista como una nación bárbara, protestante, ajena a los valores de la corona inglesa. Algunos nobles consideraban que la elección de Jacobo debilitaba el linaje inglés, otros que traicionaba el legado de Isabel, y sin embargo, Jacobo fue coronado sin resistencia, quizás porque nadie quería una guerra civil, quizás porque el mito de Isabel era demasiado grande para ser desafiado. Nadie quería destruir lo que ella había construido. Su muerte no debía ser una fractura, sino una continuidad, al menos en apariencia. El funeral de Isabel fue un espectáculo majestuoso. El cortejo fúnebre recorrió Londres entre el llanto de la población. Más de 1000 soldados escoltaron el ataúd. Nobles, clérigos, diplomáticos extranjeros, todos participaron en el ritual. Era necesario que el mundo viera que Inglaterra lloraba, pero no se rompía. Sin embargo, la grandeza del funeral contrastaba con la pequeñez del final, porque mientras el pueblo veía un cuerpo adornado y sereno, la verdad era otra. Los médicos sabían que el cuerpo real comenzaba a descomponerse. Las venas oscuras, el olor cubierto con perfumes, la rigidez en las articulaciones. Isabel estaba muerta, sí, pero su cuerpo estaba en putrefacción. La reina virgen, la eterna, la divina, no podía escapar a la corrupción de la carne. Fue enterrada en la abadía de Westminster, primero en la tumba de su hermana María I.
la misma que la había aprisionado y humillado años antes. Ambas enemigas en vida compartieron la misma oscuridad bajo tierra. Solo años después, Jacobo I ordenaría que los restos de Isabel fueran trasladados a una tumba propia, más grandiosa, en la misma abadía. Allí descansan hasta hoy, pero hasta su tumba es una paradoja. En ella se lee: aquí descansa Isabel, reina gloriosa, que reinó por más de 44 años con sabiduría y justicia. Nada dice de su soledad, nada dice de su cuerpo enfermo, nada de su muerte muda, de su rostro pintado por última vez, de sus noches sin dormir, de su alma deshecha por dentro. Porque los monumentos son mentiras bonitas y las tumbas reales no contienen cuerpos, contienen símbolos. Y sin embargo, debajo de la fría piedra, lo único que queda de la mujer que un día desafió al mundo entero es polvo. La muerte de Isabel I marcó el fin de una era, pero su sombra no desapareció con el paso del tiempo. Durante décadas, incluso siglos, su figura sería evocada como símbolo de unidad, poder y determinación. Sin embargo, detrás de ese mito cuidadosamente construido por cortesanos, poetas y propagandistas, había una mujer de carne y hueso, una mujer con miedos, deseos reprimidos, heridas abiertas, y para comprender su final, debemos mirar hacia atrás, al principio de todo, a su infancia, a la semilla del abandono, del aislamiento, del poder sin ternura. Isabel nació el 7 de septiembre de 1533, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Desde el principio, su existencia fue un desafío. Su padre había roto con la Iglesia Católica para casarse con su madre. Ese matrimonio escandaloso para la época la transformó en una princesa sin respaldo papal, y su nacimiento, lejos de ser celebrado como el de un heredero varón, fue recibido con frialdad. Enrique quería un hijo que continuara su linaje, no una niña. 2 años después, su madre fue ejecutada por orden de su propio padre. Ana Bolena, acusada de adulterio, incesto y traición, fue decapitada en la Torre de Londres. Isabel tenía solo 2 años. Desde ese momento, su título de princesa fue revocado. Fue llamada Lady en vez de princesa y fue excluida de la línea de sucesión. Su infancia se tiñó de incertidumbre, rechazo y silencios. Nadie sabía si sobreviviría al capricho del monarca más temido de Europa. Creció rodeada de tutores en un ambiente de estricta disciplina intelectual. Aprendió latín, griego, francés, italiano. Leía filosofía, historia, teología. Se convirtió en una de las mujeres más cultas de su tiempo, pero esa educación no era por simple interés académico, era su única arma. En un mundo gobernado por hombres, su inteligencia sería la única corona que podía conquistar. Tras la muerte de su padre, su hermanastro Eduardo VI subió al trono, pero era un niño enfermizo. A su muerte, su hermanastra María, la hija de Catalina de Aragón, se convirtió en reina. Católica fervorosa, María I vio en Isabel una amenaza protestante. La aprisionó en la Torre de Londres, sospechosa de conspiración. Durante meses, Isabel vivió al borde de la ejecución, esperando una sentencia que nunca llegó. Y fue entonces, tras la muerte sin hijos de María, cuando Isabel ascendió al trono en 1558. Tenía 25 años, había sobrevivido a la decapitación de su madre, al rechazo de su padre, a la desconfianza de su hermana. Había navegado las aguas mortales de la corte Tudor, donde un susurro podía significar la muerte. Y sin embargo, allí estaba, joven, bella, soltera, soberana absoluta de Inglaterra. Pero ser reina no era un premio, era una condena disfrazada de privilegio. Desde el primer día, los embajadores extranjeros comenzaron a presionarla para que se casara. Todos querían poner un rey a su lado. Ella, sin embargo, resistió. Rechazó propuestas de príncipes, duques, emperadores. Su negativa desconcertó a toda Europa.
¿Por qué una reina se negaba a cumplir su deber de esposa y madre? La respuesta era doble. Por un lado, Isabel sabía que un esposo significaría perder poder. En la Inglaterra de entonces, el marido de una reina automáticamente obtenía autoridad sobre ella. Por otro, sus traumas personales, la muerte de su madre, el abandono paterno, la prisión bajo su hermana, la habían convencido de que el amor era una trampa. Aún así, hubo un hombre que logró acercarse a su corazón: Robert Dudley, conde de Leicester. Su amistad con Isabel duró décadas. Muchos creían que eran amantes, algunos pensaban que se casarían, pero nunca ocurrió. Dudley estaba casado. Su esposa murió en circunstancias sospechosas y el escándalo fue demasiado para una reina cuya imagen debía ser impecable. Isabel, una vez más, eligió el trono antes que el amor. Con los años, este patrón se repitió. Tuvo favoritos, confidentes, cortesanos cercanos, pero nunca un consorte, nunca un heredero, nunca un compañero de vida. Se rodeó de hombres, pero vivió sola. Fue deseada, cortejada, idealizada, pero jamás verdaderamente amada. Al menos no como una mujer, sino como un símbolo. Y ese símbolo, aunque brillante, era una prisión, porque para mantenerse en el poder, Isabel tuvo que transformarse en una figura casi inhumana. Usaba maquillaje blanco para parecer inmortal, pelucas rojizas para ocultar la vejez, vestimentas excesivas para protegerse de la mirada ajena. Cada gesto suyo era estudiado, cada palabra medida. El personaje de la reina virgen se convirtió en su única armadura, pero también en su condena. Con el tiempo, esta máscara se hizo más difícil de sostener. La viruela dejó marcas en su rostro. La caída del cabello la obligó a usar pelucas constantemente. Su temperamento se volvió más severo, se volvió paranoica. Mandó ejecutar a su prima María Estuardo por conspiración, a pesar de las súplicas internacionales. El pueblo comenzó a temerla tanto como a respetarla. A medida que envejecía, los susurros sobre su sucesión se volvían más intensos. Pero Isabel se negaba a nombrar un heredero, no por egoísmo, sino por estrategia. Mientras no hubiera sucesor claro, todos la necesitaban a ella. Su permanencia en el trono era su única garantía de estabilidad, hasta que ya no pudo sostenerse más. En sus últimos años, sus días eran sombríos. Se rodeó de retratos idealizados de su juventud. Vivía entre espejos que evitaba mirar. La corte estaba llena de jóvenes que la reverenciaban por obligación, no por amor. Su cuerpo la traicionaba. Sus recuerdos se confundían, pero seguía siendo reina hasta el último suspiro. En el invierno de 1602, la corte inglesa ya no era un centro de esplendor. La reina Isabel, de 69 años, se había convertido en una figura espectral. Caminaba sola por los salones del Palacio de Richmond, vestida de negro, cubierta de joyas que ya no brillaban en su piel marchita. Dormía en el suelo. Se negaba a acostarse en su lecho, como si recostarse fuera una confesión de derrota. Ya no hablaba con claridad, ya no comía con regularidad. Su cuerpo, tan inflexible como su voluntad, comenzaba a ceder a la vejez, a pesar de su resistencia casi sobrehumana. Isabel no solo estaba vieja, estaba exhausta por décadas de poder absoluto. Había reinado por 44 años. Más que eso, había sostenido el alma de una nación, salvado a Inglaterra de la invasión española, consolidado el protestantismo, transformado un reino dividido en una potencia emergente, pero a cambio había pagado con su soledad, su humanidad, su derecho a la ternura. Y ahora, al final de su vida, todo eso la devoraba en silencio. La muerte de sus personas más cercanas la afectó profundamente. En 1601 ordenó la ejecución de Robert de Bereus, conde de Essex, uno de sus últimos favoritos. Aunque él había conspirado contra ella, su ejecución la destrozó. Durante años, ella había visto en él una chispa del hombre que un día fue Robert Dudley. La traición, más que política,
Fue emocional. Fue el recordatorio de que hasta aquellos a quienes amaba podían volverse contra ella. Después de ese evento, Isabel se cerró en sí misma. Su ánimo nunca más fue el mismo. Durante sus últimos meses, los consejeros rodeaban su lecho, intentando hacerla firmar un documento de sucesión. Todos sabían que la reina no podría vivir mucho más. Inglaterra necesitaba estabilidad, necesitaba saber quién sería el próximo soberano. Pero Isabel, obstinada hasta el final, se negaba a declarar con palabras quién debía gobernar después de ella. Se decía que apenas murmuraba el nombre Jacobo, refiriéndose a Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo, a quien ella misma había mandado ejecutar décadas antes. Ese silencio, más que cualquier decreto, era una confesión. Isabel sabía que el mundo que había construido con tanto rigor estaba a punto de terminar. Sabía que la estirpe Tudor se extinguía con ella. No tenía esposo, no tenía hijos, no tenía heredero de su sangre. Todo su legado sería entregado a un hombre que representaba la unión de Inglaterra y Escocia, pero también el regreso de la sangre de los Estuardo. Una ironía cruel para quien había pasado la vida entera consolidando su poder contra esa misma ramificación familiar. Los relatos contemporáneos afirman que Isabel murió en la madrugada del 24 de marzo de 1603. No fue una muerte tranquila, no fue una muerte rápida. Durante días se negó a acostarse. Se mantuvo de pie o sentada en cojines, resistiendo el descanso. Tenía miedo de cerrar los ojos. Decía que si dormía no despertaría, y no lo decía con resignación, sino con terror. Temía desaparecer, temía ser olvidada, temía que, al morir, el mito que había construido se desmoronara como un castillo de naipes. Cuando finalmente se rindió al sueño, su respiración se volvió irregular. Su cuerpo frágil, enfundado en encajes y terciopelos, ya no respondía. A su alrededor, los cortesanos esperaban en silencio. Algunos lloraban, otros mantenían distancia. Nadie se atrevía a tocarla. Era, hasta el último momento, intocable, sagrada, distante, una figura semidivina que se deshacía en tiempo real ante los ojos del mundo. Con su muerte terminaba la era Tudor, una dinastía marcada por la sangre, por el escándalo, por la transformación religiosa y por el nacimiento de una nueva Inglaterra. Pero, más allá de lo político, terminaba también una narrativa imposible, la de una mujer que desafió todas las expectativas de su tiempo y se convirtió en leyenda. Isabel no fue simplemente una reina, fue un enigma, una construcción, una respuesta que nadie se atrevía a formular con palabras. El luto nacional fue inmediato. Su cuerpo fue llevado a Westminster con una pompa sin precedentes. Más de 1000 personas caminaron detrás de su ataúd. La ciudad entera se cubrió de negro. Las campanas tocaron durante horas, pero incluso en su muerte, Isabel fue tratada como algo más que humano. Su retrato fue colocado sobre el ataúd, adornado con la imagen de la reina joven, sin arrugas, sin fragilidad. La nación no quería llorar a una anciana derrotada por la muerte, quería despedir a Gloriana, la Virgen Eterna, la Madre de Inglaterra, y así fue recordada. Su tumba en la abadía de Westminster reposa junto a la de su hermana María, con quien tuvo una relación marcada por el conflicto. En la inscripción se lee una frase en latín que dice: amigas en vida y en muerte. Una mentira piadosa, pero también un símbolo. Hasta las enemigas más feroces, bajo tierra, se transforman en reflejos de una misma historia. Años después, durante el reinado de Jacobo I, se intentó reescribir parte del legado de Isabel. Se esparcieron rumores sobre su salud mental, su supuesta vanidad excesiva, su rigidez en los últimos años. Algunos intentaron disminuir su grandeza, pero la memoria colectiva no lo permitió. Isabel ya no pertenecía a la historia, pertenecía al mito. Era un personaje inmortal, una figura que inspiraba temor y admiración.
Su imagen fue inmortalizada en monedas, pinturas, poesía y teatro. Shakespeare, que escribió gran parte de su obra durante el reinado de Isabel, la veía como una musa y protectora. La reina se convirtió en símbolo de un renacimiento inglés. Su legado trascendió los errores, las ejecuciones, las soledades. Era la reina que había enfrentado a la armada invencible, la que había dicho a sus tropas en Tilbury: «Tengo el cuerpo de una mujer débil, pero el corazón y el estómago de un rey y de un rey de Inglaterra». Pero ¿qué resta realmente de una vida cuando se transforma en símbolo? ¿Qué resta de una mujer cuando es transformada en estatua, en nombre de escuela, en rostro de billete? Quizás la verdadera tragedia de Isabel no fue su muerte, sino la imposibilidad de ser simplemente humana. Nadie, ni siquiera en sus últimos días, la llamó madre, esposa, amiga. Siempre fue su majestad, siempre fue la reina, incluso cuando ya no podía sostener la corona sobre su cabeza. Y quizás por eso su figura sigue fascinando al mundo siglos después, porque en ella se proyecta un anhelo universal, el de trascender, el de dominar el destino, el de dejar una marca que sobreviva a la carne. Pero ese deseo, cuando se cumple, tiene un precio. Isabel lo pagó con creces. El siglo XVII amaneció con una nueva dinastía en el trono inglés. Jacobo VI de Escocia fue coronado como Jacobo I de Inglaterra. Con él comenzaba la casa de Estuardo. El país, que había sido moldeado por la voluntad férrea de una reina sin heredero, entraba ahora en una nueva etapa de incertidumbre. Aunque Jacobo fue aceptado sin conflicto armado, su llegada simbolizaba un cambio profundo. Isabel, en vida, había sido el último bastión de una era donde el monarca era más que un gobernante. Era símbolo, era espíritu, era la propia nación encarnada. Pero Jacobo no era Isabel. No tenía su carisma, su cercanía con el pueblo, ni su instinto político. Su ascenso al poder evidenció lo insustituible que la reina Isabel había sido. Ella no había sido simplemente una dirigente competente, había sido una fuerza cultural. Su figura había dado sentido a una Inglaterra dividida, a una población en conflicto religioso, a un imperio que apenas comenzaba a expandirse. Con su muerte, algo se desmoronó en el alma del reino, y sin embargo, el mundo no se detuvo. La corte cambió, las modas cambiaron, los rostros en el poder cambiaron, pero el vacío que Isabel dejó no podía ser llenado. Ella se había convertido en mito, y los mitos no tienen sucesores. Jacobo lo sabía, y por eso, a pesar de su desprecio por ciertas políticas isabelinas, mantuvo muchas de sus decisiones intactas. No era simplemente por prudencia, era por miedo a despertar el fantasma de una reina que, incluso muerta, seguía siendo más fuerte que muchos vivos. En los años posteriores, comenzaron a circular documentos, cartas y memorias sobre la vida privada de Isabel. Algunos eran reales, otros simples invenciones, pero todos tenían un objetivo común: comprender la mente detrás del trono. ¿Cómo había sido posible que una mujer sola, sin marido, sin hijos, sin ejército propio, hubiera dominado una nación entera durante casi medio siglo? ¿Cuál era el secreto de su poder? Los cronistas hablaban de su inteligencia aguda, de su dominio absoluto del lenguaje, de su capacidad de manipular a sus cortesanos. Era una maestra del simbolismo. Cada gesto, cada ropa que usaba, cada palabra pronunciada en público era una declaración política. Su celibato, más que una carencia, era una estrategia. Al no casarse, Isabel evitaba ser subordinada a un hombre. Se convertía en esposa del Estado, madre del pueblo, una mujer que, al renunciar a la vida personal, se transformaba en institución. Pero esa renuncia no fue gratuita. En el silencio de sus aposentos, entre retratos y joyas, Isabel sufrió las ausencias que ella misma construyó. Dudley, el único hombre que probablemente amó, había muerto años antes. Los hijos que nunca tuvo eran sombras que quizás imaginó en los pasillos del palacio.
Las cartas de amor que escribió, los presentes que recibió y devolvió, los bailes en los que no bailó, todo eso conformaba una biografía emocional tan intensa como invisible. Los documentos revelaban también su lado más sombrío, su ira, su paranoia, su necesidad de control. Isabel no toleraba la desobediencia. La traición, real o imaginada, era castigada con dureza. Sus castigos eran ejemplares, muchas veces públicos. La reina, que inspiraba lealtad, también generaba miedo, una mezcla letal que aseguraba el orden, pero a costa de muchas cabezas. Isabel gobernaba con mano de hierro, envuelta en terciopelo. Sus súbditos la adoraban, pero no porque la conocieran. La adoraban porque la temían. Y sin embargo, hubo un grupo que realmente creyó en ella: los artistas, los escritores, los dramaturgos. La era isabelina fue un período de florecimiento cultural sin precedentes. Bajo su reinado se escribieron algunas de las obras más importantes de la lengua inglesa. William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, todos ellos vivieron y crearon bajo la sombra protectora de Isabel. Su corte se convirtió en un centro de mecenazgo y experimentación, y no era por casualidad. La reina entendía el poder de la narrativa, sabía que el arte era una forma de eternidad. Por eso, se rodeó de poetas y músicos, de arquitectos y filósofos. No solo quería gobernar un imperio, quería construir una imagen que trascendiera los siglos, y lo consiguió. Hasta hoy, el término era isabelina evoca no solo un periodo histórico, sino una atmósfera, una estética, una visión del mundo. Isabel fue musa y mecenas, actriz y autora, espectadora y protagonista. Pero, más allá de los salones y los teatros, el verdadero legado de Isabel se encontraba en la transformación de lo femenino en algo político. En una época donde las mujeres eran vistas como propiedad, como instrumentos de alianza, como silenciosas espectadoras del poder masculino, Isabel se atrevió a ser el centro, a usar su voz, a ocupar el trono, y lo hizo sin pedir disculpas. Sus enemigos la llamaban bastarda, bruja, usurpadora. Los embajadores extranjeros se escandalizaban de que una mujer dictara la política de un imperio. Pero Isabel no necesitaba su aprobación. Ella misma definía las reglas del juego, y si el juego era injusto, lo transformaba. En sus discursos, ella se refería a sí misma como rey y reina, usando ambos términos con naturalidad. No se limitaba a su género, lo expandía. Por eso, siglos después, sigue siendo una figura ineludible en la historia del poder. Porque Isabel no solo gobernó, redefinió lo que significaba gobernar, redefinió lo que significaba ser mujer. Y en un mundo que aún lucha por equilibrar esas dos realidades, su historia sigue siendo un espejo incómodo, pero también una advertencia, porque todo poder, por más luminoso que parezca, tiene su lado oscuro. Isabel fue luz y sombra, gloria y ruina, madre y verdugo, amada y temida. Su historia no es la de una heroína perfecta, sino la de una mujer real que se convirtió en leyenda, y en esa transformación dejó atrás algo que quizás nunca recuperó: su humanidad. La reina que nunca lloró en público, que nunca mostró debilidad, que nunca se permitió amar abiertamente, ¿habrá encontrado consuelo en su soledad final? ¿O su castillo de símbolos, construido durante décadas, fue también su prisión más cruel? Durante sus últimos años, Isabel se convirtió en una figura casi fantasmagórica. Aún se mostraba en público, aún hablaba con voz firme, pero algo en su mirada comenzaba a desvanecerse. Las cortesanas más cercanas notaban el cambio. Su humor se volvió más sombrío, su paciencia más breve, su piel más pálida. Los espejos comenzaron a desaparecer de sus aposentos, como si no quisiera enfrentar el rostro que el tiempo había marcado. A pesar de su evidente deterioro físico, se negaba a dejar el poder.
rechazaba toda sugerencia de abdicar. Isabel sabía que su identidad estaba fundida con la corona. Dejar de reinar significaba dejar de existir. Como los viejos dioses, era inmortal mientras fuera venerada. La idea de desaparecer en la sombra, como cualquier otra mujer anciana, le resultaba insoportable. Pero el cuerpo no entiende de símbolos, y el cuerpo de Isabel comenzó a ceder. Su sueño se volvió irregular. Su apetito desapareció. Caminaba largas horas en silencio, como si huyera de un pensamiento que la perseguía sin tregua. A veces murmuraba nombres del pasado: su padre Enrique, su madre Ana Bolena, su amante Dudley, sombras que regresaban para acompañarla en su lento descenso hacia el fin. Una noche se negó a dormir. Decía que si se acostaba, no despertaría más, y quizás tenía razón. Durante 4 días permaneció despierta, sentada en su trono, rodeada de velas, sin hablar, sin comer, sin parpadear. Los médicos y consejeros la rodeaban impotentes. Nadie osaba obligarla a nada. La reina seguía siendo sagrada, incluso mientras se deshacía ante sus ojos. Finalmente, colapsó. Fue llevada a su lecho en Richmond, donde cayó en un estado de semiconciencia. No pronunciaba palabras, no daba órdenes, solo respiraba, cada vez con más dificultad. La mujer que había enfrentado armadas, conjuras y traiciones, y que había reinado con puño de hierro, ahora era solo una figura inmóvil, rodeada por sus damas y sirvientes más fieles. Murió al amanecer del 24 de marzo de 1603. Tenía 69 años. Con ella terminaba una era. La noticia se esparció rápidamente. El pueblo, al principio, no creyó. Algunos afirmaban haberla visto caminando por los jardines. Otros decían que era una conspiración, que la reina estaba viva y que todo era una artimaña para preparar una invasión extranjera. La verdad era demasiado dura para ser aceptada. Su cuerpo fue trasladado a Westminster en un cortejo fúnebre majestuoso. Cientos de personas acompañaron el ataúd. La ciudad se cubrió de negro. Las calles se llenaron de flores. Las campanas doblaron durante días. En cada rostro había lágrimas, pero también una sensación de orfandad. La reina virgen, la madre simbólica de una nación entera, ya no estaba. Pero ¿cómo muere realmente una figura como Isabel? ¿Acaso muere alguna vez? La posteridad se encargó de moldear su imagen. Retratos idealizados, biografías heroicas, piezas teatrales. Isabel se convirtió en un emblema del poder inglés. Su figura fue adoptada por distintas ideologías, símbolo de resistencia nacional contra enemigos extranjeros, ejemplo de autoridad moral, paradigma de gobierno justo y firme. Pero también surgieron relatos alternativos, críticas a su autoritarismo, denuncias sobre su tratamiento a los pobres, análisis sobre su intolerancia religiosa. Cada generación reinterpretó Isabel a su manera. Para algunos fue una santa laica, para otros una oportunista despiadada. Lo cierto es que su vida fue una obra maestra de ambigüedades, un espejo que refleja lo que cada época necesita ver. La reina virgen no dejó herederos, pero su legado fecundó siglos de historia. Cada reina que la sucedió, de Victoria a Isabel II, fue inevitablemente comparada con ella. Ninguna logró escapar de su sombra. Isabel I no fue solo una mujer en el trono, fue la medida con que se evaluaría a toda monarca futura. Pero también fue una advertencia sobre el costo del poder, sobre el precio de la grandeza, porque Isabel no vivió una vida humana común. Se despojó de lo cotidiano para convertirse en símbolo, y los símbolos no duermen, no comen, no aman, simplemente existen, presos en su papel para siempre. Detrás de cada decisión política, de cada discurso, de cada gesto público, había una mujer que se consumía poco a poco, que se negaba a amar por miedo a perder el control, que se negaba a llorar por miedo a parecer débil,
que sacrificó la intimidad por la eternidad y que al hacerlo dejó de ser una persona para transformarse en mito. Hoy, cuando pensamos en Isabel, no la recordamos por una única acción ni por una única batalla. La recordamos por su constancia, por su imagen, por su leyenda, por la forma en que personificó el poder absoluto en un cuerpo que, a pesar de todo, era mortal. Y esa contradicción entre la carne y el trono, entre la fragilidad humana y la gloria eterna, es lo que hace que su historia siga viva, porque al final Isabel no fue solo una reina, fue una historia contada 1000 veces, una narrativa en construcción perpetua. Y como toda gran historia, su fin no es el silencio, sino la continuación en la memoria colectiva. Pero aún queda un último capítulo, uno que no está en los libros de historia ni en las crónicas oficiales. Un capítulo que nos obliga a mirar más allá del retrato, más allá del mármol, más allá de la leyenda. Un capítulo que habla de su legado íntimo, del impacto emocional que dejó en quienes la conocieron y en quienes hoy intentan descifrar su verdad. Tras la muerte de Isabel, el palacio se sumergió en un silencio tan denso como el luto nacional. Las paredes, que durante décadas vibraron con decisiones trascendentales, ahora eran testigos mudos del vacío. Las cartas dejadas sin respuesta, los decretos inconclusos, los retratos colgados de una mujer que ya no estaba, todo parecía formar parte de un escenario abandonado. Pero en ese vacío, algo comenzaba a germinar. La pregunta inevitable: ¿qué significa realmente el legado de una reina como Isabel? No solo para los cronistas, sino para su pueblo, para sus cortesanos, para sus enemigos, para las mujeres que vendrían después de ella, para los reyes que intentarían emularla sin jamás alcanzarla. El acceso inmediato de Jacobo VI de Escocia al trono inglés, como Jacobo I de Inglaterra, marcó el inicio de la dinastía Estuardo. Isabel había sido la última Tudor, y aunque Jacobo era su primo lejano, su llegada al trono representaba no solo una transición dinástica, sino un cambio simbólico. De una reina célibe, fuerte e inamovible, a un rey que gobernaría como hombre, esposo y padre. La era masculina volvía a imponerse. Sin embargo, incluso con el nuevo monarca en el poder, el espectro de Isabel persistía. Cada decisión de Jacobo era comparada con lo que ella habría hecho. Cada fracaso suyo era una reafirmación del mito de la reina muerta. La gente no podía evitar echar de menos la firmeza con que ella había enfrentado las amenazas extranjeras, su sagacidad diplomática, su carisma irrepetible. Isabel no había sido perfecta, pero había sido, de alguna forma, insustituible. En los círculos más íntimos del poder, comenzaron a circular anécdotas sobre su carácter real. Se hablaba de sus silencios cargados de intención, de su mirada que podía desarmar al más valiente, de cómo sabía manipular la tensión en una sala hasta que todos le suplicaran por una palabra. Se contaban historias sobre su genio político, pero también sobre su melancolía, y cuanto más se hablaba de ella, más grande se volvía. En el teatro, los dramaturgos, encabezados por figuras como Shakespeare, comenzaron a construir figuras femeninas que, aunque no llevaran su nombre, cargaban su espíritu. Reinas trágicas, mujeres fuertes atrapadas entre la política y la emoción, entre la lealtad al reino y los deseos del corazón. De cierto modo, Isabel se convirtió en musa de una época, una reina que había entendido que gobernar también era actuar, persuadir, encantar, pero no todo era veneración. También hubo voces disidentes, aquellos que la consideraban una tirana disfrazada de virgen, una manipuladora que utilizó su género como escudo y espada, que la acusaban de haber perseguido brutalmente a los católicos, de haber ejecutado a María Estuardo no por justicia, sino por miedo, de haber extendido guerras innecesarias, alimentado la pobreza de los campesinos y oprimido a los disidentes con mano de hierro. La figura de Isabel no escapó al juicio de la posteridad.
Fue exaltada como símbolo de grandeza nacional, pero también de represión, de rigidez, y esa ambigüedad solo alimentó su leyenda, porque personajes planos son olvidados, pero los contradictorios son recordados. Isabel era ambas cosas, heroína y déspota, madre y verdugo, luz y sombra. En las casas del pueblo, las mujeres susurraban su nombre. Para algunas era inspiración. Una mujer que no necesitó marido para reinar, que se mantuvo sola ante un mundo de hombres. Para otras era advertencia, una vida sin amor, sin hijos, sin reposo, una existencia sacrificada al altar del poder. Y aún hoy, siglos después, su tumba en la abadía de Westminster sigue recibiendo visitantes. Algunos llegan por curiosidad, otros por respeto, pero todos, de alguna forma, buscan algo en esa lápida fría, una respuesta, un mensaje, un eco, porque Isabel no descansa solo bajo la piedra, vive en la historia, en el arte, en la política, en los debates sobre el poder y el género. Vive en el inconsciente de una nación que no ha dejado de recordarla. Algunos historiadores se han obsesionado en descifrarla. ¿Amó verdaderamente a Robert Dudley? ¿Se arrepintió de ejecutar a su prima María? ¿Tuvo miedo en sus últimos días? ¿Murió en paz o en angustia? Las respuestas son esquivas y quizás irrelevantes, porque el verdadero poder de Isabel no está en lo que sabemos de ella, sino en lo que provoca en nosotros. En las crónicas escritas por sus secretarios más leales, se dice que hasta su último suspiro, la reina mantuvo la postura erguida, que no se permitió debilidad ante nadie, que eligió cada palabra con la precisión de una espada, que incluso al borde de la muerte se negó a parecer derrotada. Era como si supiera que su imagen sobreviviría más allá de su cuerpo y que no podía permitir que el mito se deshilachara. Su celibato, su trono, su vestido blanco en Tilbury, su firma en los decretos, su rostro en las monedas. Cada elemento fue parte de una construcción simbólica que ella misma diseñó. Isabel fue más que ninguna otra, arquitecta de su propia leyenda, y al pensar en su muerte, es imposible no pensar en la muerte del símbolo, porque cuando muere una reina como Isabel, no muere solo una persona. Muere una época, una narrativa, una forma de entender el mundo. El Renacimiento inglés pierde a su protectora, el protestantismo su baluarte, el pueblo su madre simbólica, Inglaterra entera su certeza, y en ese espacio que deja comienza algo nuevo, no mejor ni peor, pero inevitablemente diferente. Jacobo asciende, el imperio empieza a mirar hacia América, los conflictos religiosos no se disipan y el siglo XVII se inaugura con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Sin embargo, la última palabra sobre Isabel aún no ha sido dicha. Resta una parte más, un último retrato. No el pintado por artistas ni el esculpido por poetas, sino el que solo la historia puede revelar. Uno que no pertenece ni al amor ni al odio, ni a la mitología, ni al revisionismo. Un retrato humano final. En los últimos compases de la vida de Isabel I, todo lo que antaño había definido su reinado comenzó a desmoronarse en silencio. No hubo rebeliones, ni golpes de Estado, ni guerras civiles al pie de su lecho, pero sí algo más inquietante. La certeza de que el tiempo, ese enemigo que ella había vencido durante décadas, finalmente la había alcanzado. Ya no se trataba de mantener el poder, sino de dejarlo, y más aún, de aceptar que lo dejaría para siempre. En sus aposentos, rodeada por sirvientes leales y cortesanos silenciosos, Isabel se negaba a acostarse. Permanecía sentada en cojines durante horas interminables, como si temiera que cerrar los ojos fuera sinónimo de partir. Nadie se atrevía a presionarla. Su cuerpo estaba frágil, pero su presencia aún imponía. Solo hablaba lo necesario y cada palabra parecía extraída de un pozo de esfuerzo doloroso. Pero cuando lo hacía, aún se sentía la reina. La muerte de Isabel fue tan silenciosa como su última mirada.
No dejó testamento ni últimas palabras famosas, ni confesiones dramáticas, pero ese silencio final fue quizás su declaración más poderosa. La reina, que había reinado con palabras precisas, discursos elaborados y retóricas encendidas, terminó en el mutismo, como si hubiera comprendido en sus últimas horas que el lenguaje ya no le pertenecía, que la historia, a partir de ese momento, comenzaría a hablar por ella. La noticia de su muerte se esparció como un susurro contenido. La corte entró en luto oficial. El pueblo encendió velas y en los templos se rezaron misas de agradecimiento y súplica. Los embajadores extranjeros escribieron a sus reyes con una mezcla de alivio y temor. Algunos veían su partida como una oportunidad, otros como el inicio del caos, pero todos, sin excepción, entendieron que una era había concluido. Isabel I fue enterrada en la abadía de Westminster, en una tumba que compartiría con su hermana María Tudor, aquella a quien había combatido tanto en vida. La inscripción grabada en su tumba es tan ambigua como el legado que dejó: compañeras en la esperanza de la resurrección. Como si, incluso en la muerte, las hermanas divididas por la fe y la política fueran obligadas a reconciliarse ante la eternidad. Pero la muerte no detuvo la construcción de su figura, al contrario, fue el inicio de su mitificación definitiva. Los siglos posteriores no dejaron de reinterpretarla. En algunos momentos fue presentada como el epítome de la virtud monárquica, una mujer pura, fuerte, sabia, madre del pueblo. En otros, como una soberana implacable, calculadora, vacía de afecto. Su imagen fue usada por feministas y por conservadores, por artistas y por políticos, por historiadores y por ideólogos. Todos encontraron algo en ella. Todos la usaron como espejo o advertencia. Y sin embargo, lo que más impresiona al mirar a Isabel no es su poder, ni su política, ni siquiera su legado artístico o militar. Es su humanidad, su profunda, solitaria y contradictoria humanidad. Porque detrás del trono, de las joyas, de las alianzas y traiciones, hubo una mujer que vivió entre paredes frías, que jamás conoció el amor libre, que enterró a todos los que quiso, que enfrentó la vida rodeada de enemigos, sonrisas falsas y constantes dudas. Una mujer que, incluso sin casarse, fue la esposa simbólica de una nación entera, que incluso sin hijos, dejó generaciones marcadas por su figura, que incluso siendo mortal, eligió presentarse como inmortal. El verdadero poder de Isabel I no reside en sus victorias políticas ni en sus batallas ganadas. Reside en haber comprendido antes que muchos que la imagen es una extensión del alma, que el símbolo trasciende el cuerpo, que gobernar no es solo dictar leyes, sino esculpir un relato. Ella fue su propio relato. Se escribió a sí misma con precisión de dramaturga. Cada retrato, cada aparición pública, cada discurso, cada elección estética, todo fue parte de un guión cuidadosamente tejido para inmortalizarla. Y logró su intento, porque hoy, más de 4 siglos después, seguimos hablando de ella, no como una figura secundaria, no como una reina más, sino como la reina, la soberana definitiva, la que no compartió su trono con nadie, la que amó, reinó y murió sola. Podría pensarse que la muerte de Isabel fue el fin de una era dorada, pero quizás fue algo más. Fue el nacimiento de un mito, porque a veces los verdaderos monarcas no gobiernan con ejércitos ni coronas, sino con la persistencia de una historia que se niega a morir. Isabel no está enterrada solo bajo mármol y tierra. Está en las aulas de historia, en los libros, en las pinturas, en los teatros. Vive en cada discusión sobre el liderazgo femenino, en cada debate sobre el poder, en cada reflexión sobre el precio de mandar. Y así, el eco de su vida se transforma en advertencia y en promesa,
en testimonio del costo del poder, en espejo de nuestras propias ambiciones, en grito silencioso de una mujer que eligió el trono sobre la carne, el deber sobre el deseo, la historia sobre la intimidad. Esa fue Isabel, reina virgen, reina madre, reina mártir, reina mito y quizás la mujer más poderosa que Inglaterra haya conocido. La historia de Isabel I nos muestra la complejidad de una vida dedicada al poder. ¿Crees que el sacrificio personal de Isabel fue un precio justo por la grandiosidad de su reinado? ¿Cómo la imagen pública de un líder puede desvincularse de su realidad íntima? ¿Y cuál es el impacto de esto en la historia? Deja tu comentario y comparte tus reflexiones sobre la Reina Virgen y el verdadero costo de una corona.